Hola, yo soy Paula Muñoz. Y yo, Carlos Buitrago. Bienvenidos a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. Si ustedes quieren estar informados de una manera diferente y autónoma todos los días, lo pueden hacer en el hashtag Estoy al Día. Información útil de Soy Autónomo Televisión en redes sociales. Síganos en Twitter, recuerden numeral Estoy al Día. Vamos a ver enseguida los adelantos del programa que el equipo de producción preparó para esta emisión. La eutanasia, reportaje especial en Soy Autónomo Televisión. Entiendo que si no se vive con dignidad, si no se vive en las condiciones que uno espera para sí mismo, se tiene todo el derecho de decir, no quiero seguir viviendo. Una app de nuevo seleccionada para ejecutar el programa apps.co en el oriente colombiano. La posibilidad del desarrollo de ustedes está en su innovación, creatividad y nosotros les ayudamos a consolidar los negocios. La UNAP ofrece a docentes y estudiantes ampliar sus horizontes en el exterior. Nuestra función es ofrecerle a los estudiantes las posibilidades de intercambio para hacer una experiencia, ya sea de un semestre. Carlos, un fallo de la Corte Constitucional obligó al Ministerio de Salud a expedir una norma que reglamenta la aplicación de la eutanasia en pacientes terminales cuando esa sea su voluntad. Un grupo de estudiantes de periodismo indagó sobre la mayoría de puntos de vista que han surgido ante la polémica decisión y realizó un reportaje. Enseguida la primera parte. La eutanasia es un tema que genera controversia en Colombia porque lleva a cuestionarse, por un lado, sobre la vida que es asociada con sentimientos de gozo, pero especialmente con la muerte, que es relacionada con temas de desolación y tristeza. Es por esto que al hablar de la eutanasia implica en un principio revisar cómo es concebida la muerte en la sociedad y por qué infunden temores generalizados. En el caso de lo que pensamos sobre la muerte, pesa muchísimo esa concepción basada en que la vida no nos pertenece a los seres humanos, que la vida es divina, que la vida es de un ser superior, que no nos corresponde a nosotros decidir al respecto. La religión incluso ha también ejercido ahí una influencia, yo diría que negativa, ¿sí?, frente al proceso de la muerte. Entonces, son factores educativos, culturales, religiosos, que ejercen cierta influencia y que nos cierran la oportunidad de hablar abiertamente de lo que es la muerte. La imagen más fuerte de nuestra religiosidad, de nuestra espiritualidad, es un Señor torturado, es un Señor lleno de estigmas, de sangre, que murió en una cruz, a través de un proceso muy doloroso. Entonces, como que no hay una noción alegre como se maneja en otras religiones, como por ejemplo el hinduismo o el budismo, sobre ese más allá. Teniendo en cuenta el ámbito legislativo, según la Constitución vigente, Colombia es una nación laica, es decir, no debe haber compromiso estatal con ninguna visión religiosa. Sin embargo, no se puede negar la influencia que las religiones de base cristiana ejercen en el imaginario social colombiano sobre el dilema que genera definir si el ser humano es dueño tanto de su vida como de su destino final. No estamos de acuerdo con la práctica eutanásica porque es evadir las responsabilidades que se tienen en torno a la vida y a la administración de la existencia humana. Y además porque nosotros proclamamos la vida bajo el respeto y la dignidad. ¿Qué estamos entendiendo por vida? ¿Sí? Y que nos preguntemos si hay vida en un paciente que está, como he mencionado, en una fase agónica, profunda, deteriorada, y que nos preguntemos qué tanta vida hay ahí. Nosotros recibimos la vida como una bendición de Dios, pero eso no me dice que yo puedo disponer de ella. Si yo la he recibido de Dios, es porque la misma prerrogativa de quitarla es de Dios. Yo creo que nosotros estamos sumamente bloqueados culturalmente hablando, los seres de este contexto cultural, respecto a esas nociones en las que yo no puedo elegir sobre mí, pero al mismo tiempo eso tiene que ver con asuntos sumamente dolorosos. Desde 1997, la eutanasia figura en el Código Penal como homicidio por piedad. Es decir, que quien le cause la muerte a otra persona para ponerle fin a su sufrimiento y en pleno consentimiento del enfermo, recibirá una pena no mayor a 3 años. A pesar de esto, otros términos como el de dignidad y derecho a la vida hacen que la definición de la eutanasia en los sectores competentes no sea unificada. La eutanasia no es un atentado contra la vida. La eutanasia es
la manera de permitirle a una persona que está sufriendo de manera intolerable y que no quiere que su vida sea indigna por esa causa, permitirle que esa vida sea cortada. ¿Cuál es la diferencia entre lo que significa respetar la vida, como lo establece la Constitución, o simplemente tomar la vida con la disculpa de una autorización formal? Quien toma su propia vida es suicida, pero quien toma la vida de otro con la disculpa que sea es un homicida. Nada más humano que dar la muerte al otro cuando de aliviar el sufrimiento se trata, ¿sí? Muchos sectores caen en el error del encarnizamiento terapéutico, y es la postura de mantener con vida, entre comillas, a un sujeto que no tiene vida. Y entonces, ¿por qué no pensar otra opción, ¿sí?, de brindar calidad de muerte en ese pequeño porcentaje de vida, entre comillas, que ya está queriendo terminar? Yo digo que cuando yo hago una anestesia, jamás me siento como una persona que esté violando alguna ley de la nación en la que vive. Está simplemente ayudando a un individuo en una labor que él mismo no sabe cómo hacer, y ayudándolo para que este procedimiento sea absolutamente digno, sea absolutamente indoloro y sea insalvable por la expresión de la voluntad del paciente. ¿Vivir o morir dignamente? Alrededor de este interrogante se desarrolla la segunda parte del reportaje, la eutanasia. Veamos. Solo 3 países a nivel mundial han despenalizado por completo la eutanasia: Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El argumento legal para estos 3 casos fue establecer como derecho para todo ser humano morir dignamente. El pasado 20 de abril, el Ministerio de Salud dio a conocer un protocolo para la práctica de la eutanasia en Colombia bajo la misma premisa. Sin embargo, se abre el debate. ¿Qué quiere decir morir dignamente? ¿La eutanasia es la única forma de morir con dignidad? Los seres humanos, como dignos que somos, pues tenemos derecho a morir en las mejores condiciones. Pero esa muerte digna realmente se refería a que las personas murieran acompañadas, sin dolor y sin sufrimiento. Morir dignamente es morir como uno haya elegido, como uno haya escogido libremente, y por consiguiente puede ser morir dignamente morir por eutanasia, pero también es morir dignamente morir solo con cuidados paliativos, e inclusive puede llegar a ser morir dignamente morir en medio de intenso sufrimiento, porque alguna persona, por razones religiosas, puede pensar que ese intenso sufrimiento le da méritos para una vida futura. Morir dignamente implicaría ese proceso de acompañar, ese proceso de controlar, ese proceso de intervenir todos aquellos síntomas, no solamente físicos, sino también los síntomas psicológicos, la angustia, el temor, el miedo, que entonces implican un sufrimiento. Es mejor vivir que morir, pero cuando esa vida no tiene otra posibilidad que concluirse, entiendo que si no se vive con dignidad, si no se vive en las condiciones que uno espera para sí mismo, porque es su propia dignidad la que se está ejerciendo, se tiene todo el derecho de decir: no quiero seguir viviendo. El protocolo expedido el 20 de abril por el Ministerio de Salud establece la creación de comités médicos e interdisciplinarios que estudiarán cada solicitud de eutanasia y definirán si los pacientes pueden acceder a ella. Tan pronto se hizo público, varios personajes se opusieron, entre ellos el concejal bogotano Marcos Fidel Ramírez, quien instauró una acción de nulidad argumentando que es una medida ilegal y que atenta contra los valores fundamentales. Cuando la resolución toca derechos fundamentales, se está extralimitando. ¿Por qué razón? Porque lo que tiene que ver con la regulación de derechos fundamentales necesariamente debe emanar de una ley estatutaria que procede, como es obvio, del legislativo, es decir, del Congreso de la República. Probablemente la presión ciudadana llevó a que se efectuara un punto intermedio por parte del Ministerio que puede
entenderse como que el ministerio esté asumiendo funciones de legislador, las cuales definitivamente no le corresponden. Ahí el punto. Y si el legislador no cumple con sus obligaciones. El artículo 11 de la Constitución Política establece que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte en Colombia. Es evidente que tanto el aborto como la eutanasia son en términos prácticos una aplicación de pena de muerte para el que no ha nacido y para el que padece una enfermedad terminal. Para cualquier persona mayor de edad que padezca de una enfermedad terminal y solicite la eutanasia, el Ministerio de Salud le exige a las autoridades competentes que respeten el derecho a morir dignamente, aunque el debate moral y las cuestiones legales predominen en la comunidad médica. Sí hay una disyuntiva ética. Si mi labor como médico es proteger, cuidar a mi paciente hasta que la muerte se lo lleva, ¿por qué razón yo voy a causarle la muerte? Precisamente, y desde el punto de vista ético, afortunadamente la legislación del ministerio dice que puede haber objeción de conciencia, mas no puede haber objeción de conciencia institucional, pero sí puede haber personal. Es decir, a un médico nunca lo podríamos obligar, o a un ser humano no lo pueden obligar a que realice la eutanasia o le haga la eutanasia a otro ser humano. Los médicos no damos vida ni quitamos vida. Los médicos hacemos todo lo posible para evaluar los síntomas de un paciente y ayudarlo a vivir sin sus enfermedades, ¿cierto? Lógicamente, la cosa es que debamos entender que los pacientes nuestros aún deben morir, porque antiguamente existía algo que se llamaba el encarnizamiento médico, en el cual los médicos nos esforzábamos por darle minutos a la vida de una persona y no calidad de vida a la vida de una persona al final de su propia existencia. Asociado al concepto de la eutanasia se encuentra el de la medicina paliativa, definido como una acción preventiva ante el deseo de morir de un enfermo. Esta modalidad se enfoca en procurar el alivio del dolor físico en pacientes en estado terminal para lograr su máxima calidad de vida. Los profundos quiebres en el sistema de salud en Colombia, que por ejemplo ponen trabas ante el acceso de ciertos medicamentos, ponen en duda el alcance de los cuidados paliativos y su efectividad en ciertas enfermedades. Si un paciente tiene cáncer en Santander, la droga que se utiliza, el gold estándar a nivel mundial sigue siendo la morfina en gotas. En Santander solamente existen 2 o 3 sitios en donde usted puede conseguir morfina en gotas. Si a usted le da un cáncer en San Gil, le toca venir a Bucaramanga por el medicamento. Ni que se diga si está en un pueblito que queda 6 u 8 horas, no va a conseguir el medicamento adecuado. Aún necesitamos una mejor distribución de estos medicamentos. ¿Qué se hace con los pacientes donde lo paliativo no tiene efecto? Me les quedo callado. No les digo, como aquí no sirvieron los analgésicos, no. Más bien yo un buen día te doy una sobredosis de morfina y yo te mato con la sobredosis de morfina. ¿Les parece sensato, humano, respetuoso del paciente el que sea el médico quien decide que con una sobredosis de morfina yo lo dejo llegar a su final, en lugar de que sea el paciente quien decide en qué momento quiero continuar viviendo o no? A día de hoy, las entidades prestadoras de salud se encuentran a la espera de la decisión final por parte de los organismos de control referentes a la acción de nulidad interpuesta por el concejal Marco Fidel Ramírez a la resolución 1216 del Ministerio de Salud. Hasta que esto no se resuelva, el protocolo propuesto que reglamenta la eutanasia aún no puede llevarse a cabo. Mientras tanto, la elección de morir con el objetivo de poner fin al sufrimiento propio seguirá siendo una cuestión incierta en el país. Este programa es realizado por estudiantes, docentes y profesionales del programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estamos en Soy Autónomo Televisión. Hacemos un corte y ya volvemos, pero antes Alejandra Sandoval presenta los comentarios de nuestros seguidores en las redes sociales. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. Estamos presentes en las redes sociales Facebook y Twitter. Búsquenos como @soyautónomounap. A propósito del tema de análisis de la presente emisión, le preguntamos a nuestros seguidores sobre la eutanasia. ¿Cree que es una muerte digna o no debería realizarse? Oscar Javier Borges Niño en Facebook
responde: Dios es el único que tiene autoridad de disponer de la vida, no estoy de acuerdo. Mireya Gutiérrez Abogal manifiesta: estoy de acuerdo con la eutanasia. Es una decisión voluntaria de quien tiene derecho a acabar con el sufrimiento, dolor, agonía y descansar. Ello tiene una tramitología y un estudio para saber si se practica o no. Por su parte, Giovanni Plata expresa: no estoy de acuerdo. Jorge Carreño escribe: me encuentro en desacuerdo, aunque para algunas personas sea de agrado. Existen diferentes maneras de ver y comprender las cosas, cada punto de vista es respetable. Y finalmente, sobre el mismo tema, en Twitter @AngieCifra comenta: el único dueño de la vida es Dios, pero Él no tolera el sufrimiento. Esta opción da respeto y dignidad para los enfermos. Si usted desea participar de este u otros temas de la ciudad, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Soy Autónomo. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. La globalización ha permitido que estudiantes universitarios puedan viajar a otros países o venir al nuestro con el fin de realizar intercambios académicos. La UNAP tiene un portafolio de convenios que permite a docentes y estudiantes ampliar sus horizontes. La UNAP cuenta con una serie de convenios y alianzas que permiten a la comunidad académica integrarse a una comunidad internacional. Son 7 tipos de convenios que se pueden realizar en 135 instituciones de 28 países. Yo soy Nick Avery, yo soy de Reino Unido. Estoy trabajando en la UNAP como asistente de idiomas en el estudio de lenguas. Y es por un convenio entre el gobierno colombiano y el Consejo Británico. De la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, nuestra función es ofrecerle a los estudiantes las posibilidades de intercambio para hacer una experiencia, ya sea de un semestre o de un corto tiempo como un mes, o de una misión académica como unos 10 días o hasta de un año de estudios en el exterior. Antes de venir a Colombia estaba en contacto con Relaciones Internacionales, con Claudia Molina, y ellos allá me ayudaron mucho con el tema del alojamiento, donde iba a vivir acá. Entonces al llegar ya tenía todo listo y me sentí más tranquilo por eso. Nosotros preferimos que los estudiantes sean de 5º semestre en adelante, o sea que tengan o la mitad de los créditos cursados, que tengan un promedio mínimo de 3.5. Y siempre contamos con el aval de su carrera, de su director de programa. Para que los estudiantes tengan la oportunidad de mejorar su inglés. Eso puede ser en las conversacionales, puede ser en las clases de diferentes niveles. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNAP los invitamos a que se acerquen a conocer todas las posibilidades que hay de intercambio en el exterior. Estamos atentos a recibirlos y a brindar la mejor orientación para que tengan una experiencia muy satisfactoria en otro país. Hi guys, a quick message to say you're in a great university with many opportunities to be improving your English, so I really hope you take the opportunity. Si ustedes quieren establecer contacto con nosotros, recuerden que estamos en redes sociales a través de Twitter en la cuenta @SoyAutónomoUNAP, en Facebook en la página Soy Autónomo y en YouTube en el canal Soy Autónomo. En cualquiera de ellas pueden comentar los temas de cada misión, proponer el cubrimiento de otros o calificar cada uno de nuestros trabajos. Ya regresamos a Soy Autónomo Televisión, pero antes, más comentarios de nuestros seguidores. En esta emisión hablamos sobre los intercambios internacionales que tienen universidades como la UNAP. Por eso le preguntamos a nuestros seguidores si las instituciones de educación superior tienen suficientes posibilidades para que sus estudiantes hagan intercambio en el exterior. ¿Esto es positivo para la educación? En Facebook, Karen Viviana Galvis Sisa nos escribe: claro, las universidades nos dan oportunidades en nuestras carreras para tener la opción de viajar.
Pili Pili, la respuesta de la pregunta es sí, pero más que la universidad, todo depende de uno mismo. Finalmente, sobre el mismo tema, en Twitter, @Satamiva escribe: así como es una gran oportunidad, puede ser un gran desperdicio de tiempo para el que no lo aprovecha. Lo invitamos a seguir participando, enviando sus fotos, videos, comentarios, pero también proponiendo historias a través de Twitter en @soyautónomounap. Y recuerde estar bien informado de lunes a viernes a través del hashtag Estoy al Día, una mirada autónoma de la noticia, una producción de Soy Autónomo TV en redes sociales. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. La UNAP fue nuevamente seleccionada por el Ministerio de las TIC para ejecutar el programa de descubrimiento de negocios apps.co en el oriente colombiano. Así es, los interesados en Santander, norte de Santander y Boyacá podrán participar en la convocatoria hasta el próximo 24 de julio. A la Universidad Autónoma de Bucaramanga vuelve apps.co, el programa del Ministerio de TIC que permite la formación de nuevas empresas a través de la creación de aplicativos móviles y web. Repite, y eso para nosotros como institución es algo bien importante en términos de la impronta y la apuesta al emprendimiento y el desarrollo regional. Todo el acompañamiento se va a hacer directamente con empresarios, gente del sector de las TIC que tiene experiencia en creación de empresas. Además de los expertos en emprendimiento digital que forman parte de esta nueva versión de apps.co UNAP y su fase de descubrimiento de negocios, se suma una nueva oportunidad para los emprendedores, la posibilidad de trabajar y aprender junto a Google. Alianzas tan importantes como con Google y con otras empresas para realmente lograr ese impacto en la región. Lo que estamos trabajando es cómo podemos transformar esas compañías y sobre todo, pues transformar esas compañías a través de esa tecnología de Google y sobre todo después llevar esos desarrollos que ellos tienen a todas las empresas que nosotros ya tenemos. Si quiere crear su propia aplicación e iniciar su empresa, puede participar en la convocatoria de apps.co que estará activa hasta el próximo 24 de julio. Vea más información en www.appscounap.co. Que puede ser cualquier persona, cualquier perfil, no se necesita ser profesional, necesita que tengan ideas totalmente diferentes en aplicativos. Podemos ayudarles a que lleguen a los empresarios y sobre todo a las necesidades de los empresarios muchísimo más rápido. La motivación es esa, ¿no? La posibilidad que tiene un ser humano con 0 pesos de transformar una idea en un negocio sostenible. La posibilidad del desarrollo de ustedes está en su innovación, creatividad y nosotros les ayudamos a consolidar los negocios. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo, anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 p.m. por el canal TRO.